Bueno, entonces, bueno, esto se abrió porque como yo ya estoy logueada, entonces el lugar se llama así, Posit Cloud. Si lo buscas, pero yo podría ¿Cómo desloguear. es? Ahí Posit tenés, Cloud. Posit Cloud. ¿Querés te lo copio acá en el chat? Y te va a pedir, espera, yo me voy a desloguear, así te lo muestro. ¿Ves? Vas a entrar acá, ¿no? Entonces te va a decir acá que empieces, te va a pedir una dirección de correo, como todos los sitios, ¿no? Que vos te loguees. Y si ya estás logueado, después entras directamente. Bueno, ¿ves? Bien. Acá yo... Bueno, no sé por qué no me gusta. Bueno, no importa. No quiero eso. La versión gratis, ¿no? Sí. Funciona igual. La versión gratis lo único que tiene es limitaciones, por ejemplo, sobre la cantidad de proyectos o la cantidad de gente que puede entrar. Pero para este curso te queda más que suficiente. Y bueno, después vas a ver que funciona igual, porque acá, bueno, me está mostrando lo que yo ya tengo hecho, pero acá le puedo pedir un nuevo espacio y me va creando cosas. Bueno, después lo vamos viendo, no te quiero complicar y adelantar, pero a vos no te va a aparecer nada. Bueno, vamos a poner acá. Te tendría que aparecer... Yo no quiero complicarte y abres acá. Un nuevo RStudio. Te va a aparecer como aparece el soft desde tu PC. Entonces lo podés usar. Lo único que tiene es esto, que es lento. Pero para ir haciendo las cosas de hoy, entender la lógica, te va a ir apareciendo igual. Bueno, ¿ves? Esto es lo que me va a aparecer a mí dentro de un ratito. Entonces vos, una vez que te abrís y te aparece esto, la lógica es la misma. Vas a un file, abrís, bueno, vamos a seguir trabajando en el otro. Para los demás también les sirve esto, está puesto en el apunte contado, ¿no? Si yo quiero compartir cosas con otros, lo puedo trabajar acá y después acá hay algo que es compartir y bueno, puede usar los distintos usuarios que estén logueados. Bien. Bueno, bárbaro. Bueno, espero que te sirva y si no la clase queda grabado y le pedís permisos a... Bien, entonces, esto que está acá es el aula, ¿no? El aula virtual. Yo acá les puse un cronograma. Lo que vamos a tener son 5 clases. Nosotros no vamos a aprender a hacer análisis estadísticos específicamente. Este curso está pensado para que ustedes aprendan y entiendan R, que tiene otra lógica distinta a los otros soft que son por menú, pero después entonces van a poder hacer otras cosas. Y bueno, y van a poder venir a los cursos de estadística sin pensar en el soft. Esto nació un poco porque tanto en UNOVA o en la UBA dábamos nosotros, por ejemplo, cursos de modelos lineales o cursos de regresión. Y usábamos R. Y lo que nos dábamos cuenta era que la lógica de R, verla por primera vez y además querer aprender un concepto estadístico, no terminamos haciendo ni una cosa ni la otra. Entonces, la idea es, bueno, hagamos un curso, aprendemos a usar R, a leer paquetes, toda la lógica, y ya después, entonces, cuando tomes un curso de estadística en R, no vas a pensar en el soft, ¿no? Esta es un poco la lógica de esto. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es ver la primer parte, ¿no? De cómo leer datos, ahora lo vemos. Después vamos a ver una herramienta que es importante, que es gráfica, que entonces ahí van a practicar unas cuantas cosas. Esta parte de programación es para ver qué tiene de distinto R, ¿no? Con R se pueden hacer funciones propias, hay un montón de herramientas que no tienen otro soft de estadística. Y después hay un módulo que se llama comunicar resultados, que es un paquete que tiene R que genera documentos. Todas las plataformas esta está armada con eso.
Y después, esto que se llama laboratorio, nos vamos a juntar, vamos a ir viendo, hay otras plataformas, ¿no? Cómo copiar código, como tipo, un laboratorio. Y después una evaluación. O sea, no vamos a ver ni regresión, ni ANOVA, pero ustedes después que vean esto van a poder hacer cualquier curso que use R sin pensar en R. ¿Bien? ¿Está acá? Bueno, después, yo lo que suelo hacer cada vez que encuentro algún sitio que sea de interés y que esté libre, pongo el enlace. Yo lo fui revisando y puede ser que algunos se corren, vieron, las cosas cambian de lugar, pero bueno. Y acá hay sitios donde ustedes puedan o tenerlos como consulta. Este, por ejemplo, es algo que yo uso bastante, que se llama Cursos de R, ¿no? Entonces, acá está todo. O sea, aprender R, los tutoriales, o sea, me estoy haciendo autocompetencia. Pero yo lo tengo guardadito, ¿vieron? En cosa, porque, no sé, si de pronto mañana les dicen, necesito hacer, no sé, la mediana, el gráfico. Y aparte le pueden cambiar el idioma, ¿no? Bien, lo pueden poner. Está bárbaro. Esto, yo, sí, ustedes guárdense. Bueno, esta es un poco la lógica de los enlaces que yo les voy dando, donde encuentro cosas que sirven para tenerlas como de consulta. Después, en cada una de las semanas, bueno, yo les armé un videito para que más o menos tengan idea de qué se trata. Esto es porque no siempre todos vienen a las clases. Entonces en este videito les cuento qué es lo que vamos a ver. Después hay un foro, el foro de consulta. La idea es que ustedes, si tienen dudas, no las compartamos por privado, las compartamos entre todos, porque probablemente la duda de uno es la duda de otro y quizás entre ustedes se pueden ayudar también, ¿no? Bueno, lo que sí, a veces lo bueno para que los foros funcionen es que cada uno arme un nuevo hilo, que se llama, o sea, si le ponen un tema, le pongan el título y antes de volver a preguntar, fíjense si alguien ya preguntó eso. Después tenemos esta carpeta que yo, si no la bajaron, les diría que la empiecen a bajar, con la que vamos a trabajar. Y yo, editando un poco otras clases, armé estos, que son videos cortitos de los temas más importantes que vamos a ver hoy, pero están armados con esta aplicación que se llama H5P, que ven, es el video y tiene, en el momento que ustedes van a avanzar, les va a aparecer una preguntita, ¿no? Entonces acá les aparece una preguntita, verdadero o falso. ¿Para qué sirve esto? Bueno, me sirve a mí de alguna manera para ver quién ve el video y quién no. No es para perseguirlos para nada, pero si de pronto yo encuentro que alguien tiene muchas dificultades y no le fue muy bien en el examen y no vio ningún video, bueno, es una pauta. Pero están todos pensados que duran poquito. Y bueno, les ayuda a ustedes también para repasar el tema. Volvamos atrás. Bueno, estos están puestos en cada uno. Porque la idea de este curso es que sea bastante autoasistido, o sea, que este encuentro sea más para hablar rápido del tema, para que ustedes traigan consultas. Bueno, entonces acá tienen los videos. Después hay un cuestionario. El cuestionario es de autoevaluación, ¿no? Ustedes lo tienen que hacer, ¿ven? Se va llenando solito y al final les dice cómo les fue. Bien. Y vamos atrás. Y lo que tienen es un ejercicio para resolver. Esto lo resuelven en la semana y lo hacen. Todas estas actividades son parte de la nota. O sea, el 40% de la nota va a ser estas actividades. Bien. ¿Por qué? La clase que vamos a tener hoy durará 1 hora y media, 2, lo que sea necesario. Pero para que este curso de posgrado sume los puntos, ustedes tienen que dedicarle por lo menos 40 horas. Entonces, estas horas de actividades son las que están sumadas para que les dé después los créditos que ustedes necesitan. O sea que si ustedes le dedican todo el tiempo a esto, más o menos se supone que es eso, ¿no? Bien. Bueno, después acá la entrega es cuando ustedes entregan, les pide que lo suban como PDF. Si lo suben como PDF, la plataforma me deja corregirlo acá, ¿no? Y revisarlo directamente. Bien. Bueno, entonces, si ustedes bajaron el material,
Ven, yo lo bajé acá, en una carpeta que dice UNOVA 2024, clase 1. ¿Sí? Bueno, ustedes traten de hacer esto porque vamos a empezar a ver después cómo trabajar con proyectos. Pregunta, porque yo ya me largué a trabajar, pero todavía no tenemos el soft. ¿Sí? Espera, ¿dónde está el soft? Acá en la clase 1, una de las cosas que hay, ustedes tienen el apunte en PDF y en HTML. Es el mismo, ¿no? De hecho, el mismo soft me lo dice generar. ¿Por qué? Porque hay gente que le gusta imprimirlo, entonces se lo pongo en PDF. Y si quieren verlo desde la compu o desde el celular o donde sea, lo pueden ver en HTML. Pero el contenido es exactamente el mismo. Bien. Bueno, entonces vamos a ir viendo este material. Acá ustedes tienen para navegar. Al principio les cuenta qué es R. ¿Alguien nunca vio o no tiene ninguna idea de qué se trata el soft? Todos saben más o menos de qué se trata, ¿o no? ¿Sí? Todos saben que es un soft libre, que es colaborativo, en realidad no tiene un autor, tiene varios autores. Entonces nos va a permitir tener muchas visiones. O sea, una de las cosas que no tiene como pedagógico es que hay muchas maneras de hacer lo mismo. Todo lo que vamos a ver en este curso son las herramientas que fui armando yo y colaboradores que me ayudaron a armar este material. Seguramente hay otras formas de hacer lo mismo, pero acá vamos a ver las cosas más básicas y más útiles. Bien, nosotros no vamos a usar directamente R porque no es muy amigable. Siempre se usa lo que se llama un IDE. Nosotros usamos RStudio. Cuando digo nosotros estoy hablando de los que no somos programadores y que somos agrónomos, biólogos. Entonces tratamos de siempre utilizar las cosas que son más sencillas. Pero los que vienen del palo de programación o todo y quieren usar otro soft para abrir R, lo pueden hacer tranquilamente. Bien, entonces, lo que hay acá es un tutorial de cómo instalarlo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es ir acá. Pero, esto es lo primero que tengo que hacer. Lo primero que hacer es bajar R, ¿no? Y siempre bajar la última versión. Esto ustedes lo bajan y lo instalan sin ningún problema. Le dan OK a todo lo que les pregunta. Y después de esto, bueno, esta es la página, ¿no? Acá está descrita. Lo que tienen que hacer es esto. Es bajar RStudio. De hecho, RStudio ahora aparece hace poco que les dice que primero tienen que instalar R y si ustedes entran acá, van a la página de R. Y después que tienen instalado RStudio, porque entonces así hace la conexión. Esta es la página de RStudio, acá está, que ahora ya no se llama más RStudio, se llama POSIT, solamente quedó RStudio para el soft. Pero ahora la empresa, entre comillas, es POSIT. Tiene muchas cosas, esto es lo de POSIT Cloud, que es libre. Y si ustedes tienen ganas después de navegar por acá, hay un montón de cosas, ¿no? Porque ellos todo el tiempo están haciendo videos, están haciendo tutoriales, hay ejemplos, distintos productos. Hay algunos que son pagos y hay muchos que son gratis. Estas cosas ven, por ejemplo, bueno, este es el que vamos a usar. Este server es si ustedes tienen un servidor y lo pueden instalar a nivel empresa. De hecho, cuando yo estaba en INTA muchas veces intenté que lo hicieran. Este Shiny es una librería de R que sirve para hacer páginas web iterativas, que está bueno. Bueno, y cada una de estas cositas tiene un tutorial y videos. Hay algunas cosas en español, pero muy poquito. Y hay una academia y hay mucha gente que trabaja y participa. De hecho, una colega nuestra de cuando digo nuestra es de INTA, Janina Bellini, no sé si alguno la conoció,
trabajaba en INTA, era una programadora, era estadística y ahora está trabajando acá, ¿no? Se postuló. Bien, bueno, con respecto a esta instalación, ¿tienen alguna duda? ¿Quieren que lo hagamos? ¿Lo hicieron? ¿Cómo les fue? Yo ya lo tengo. Yo pedí que me lo instalen, pero me instalaron solo R, porque tenemos que, te lo instala el informático, no podés acceder vos a instalar programas en las computadoras de INTA. Ya me estoy dando cuenta que solo me instaló R, así que le tengo que pedir que me instale RStudio. Ah, Le bien. pedí dos, pero no está el otro. Igual Así saben que que tengo yo les digo, no solamente les vas a tener que instalar, porque R trabaja con lo que llaman paquetes. Los paquetes tienen la misma lógica que las aplicaciones del celular. Hay que ir bajándolas y hay que ir actualizándolas. O sea, tienen que pedirles que les habilite a hacer eso. De hecho, hasta hace poco di un curso que también una chica de INTA tenía ese problema. Entonces, finalmente convenció a la gente del sistema que les habilite entrar a la página de R directamente, no que se lo instale, que les habilite la página. Pero mientras tanto pueden usar esto Es que... complicado, pero bueno, lo vamos a intentar. Sí, ya sé que es complicado, porque de hecho a mí me pasó. Entonces, lo que yo hacía era llamaba al de sistema, le mandaba un mensajito, le decía, quiero que me actualices este paquete. Y al otro día iba y le decía, bueno, ahora quiero este. Pero todos los días, ¿y por qué es así? Claro. Porque esto funciona así. Hasta que al final, bajo juramento de que no iba a instalar ninguna cosa que no fuera R, porque ellos te pueden habilitar ese enlace nada más, no tienen por qué. Claro. Pero yo entiendo que después que fue el problema con la página, pasa. Pero bueno, mientras tanto, si quieren, se pueden abrir ahí en POSIT una cuenta y vamos trabajando con eso. Y si no, de a poco. Bueno, entonces, una vez que tienen las dos cosas instaladas, lo vamos a ver acá y después lo vamos a ir haciendo. Bueno, acá les cuento, ¿no? Lo de qué pasa si yo no puedo descargarlo, y lo que les mostré recién está acá. Les muestra lo de la página de POSIT. Bien. Después viene una parte de ayuda, que lo vamos a ver ahora en el soft. Les voy a mostrar dónde está esto, pero como todos los soft de programación, tienen grupos, ¿no? Uno de los grupos es esto, es GitHub, no sé si lo conocen. Se hace en un usuario, ahí hay muchísimo material, muchísimas cosas, no solo de R, sino de muchos lenguajes de programación. Porque yo les digo, cuando ustedes se ponen a googlear los sitios que son confiables, este es uno, ¿no? El de GitHub. Y me fui donde me fui. Perdí la página, perdón, porque como tengo muchas cosas abiertas. Bueno, lo abrí de nuevo, me lo abrí de nuevo. De acá. Acá está. Otro es este sitio, ¿no? Stack Overflow, que también es de programadores, y hay blogs. Pero también ustedes ahora vieron que todo el mundo usa ChatGPT. Esperen que hice lío, ya me vuelvo. Ahí está. También pueden usar ChatGPT para programar, pero ya les cuento. ChatGPT no sabe mucho de R. Entonces la manera de usarlo es, imagínense que ustedes quieren hacer un gráfico. Entonces lo que pueden hacer es armar el gráfico simple y pedirle que se lo mejore. Ahí sí funciona. Pero si ustedes le tienen que decir, estoy trabajando con R, quiero hacer, no sé, un gráfico de un boxplot y usé este código. ¿Cómo hago para que sea de otro color? ¿Cómo hago para agregarle tal cosa? O sea, ustedes tienen que darle más detalle, porque si no, no solamente hace mal, sino confunde y les da código de Python y se vuelven locos. O sea, eso es mi experiencia, que sirve mucho para mejorar cosas que ustedes están haciendo. O por ahí una consulta, que alguien en un foro contesta algo y no es justo lo que ustedes quieren, copian eso y le dicen, pero yo además quiero esto. Con esa lógica funciona bien, ¿sí? Bien. Bueno, entonces lo que les voy a mostrar, vamos a abrir. Vamos a abrir RStudio.
tiene RStudio es que guarda lo último que hizo, ¿no? Esto era un trabajo que estaba haciendo yo, pero lo cierro, no pasa nada. Yo lo que puedo hacer es trabajar con lo que llaman proyectos. ¿Qué es el proyecto? Es decirle a RStudio dónde están mis archivos. Porque cada vez que yo lea un archivo, yo por ejemplo quiero leer datos de Excel o quiero traer código, le tengo que armar el path, le tengo que armar el camino. Al menos que yo lo arme en un proyecto. No sé si usaron, hay muchos soft que trabajan con proyectos, ¿no? Los que trabajan en imágenes. Los proyectos están acá arriba. Bueno, este era el que estaba haciendo yo, un informe para Matías. Pero yo le voy a pedir que me arme un proyecto nuevo. ¿Sí? No es obligatorio, pero es cómodo y se van a ahorrar un montón de problemas en el momento de dónde está lo que quiero hacer. Entonces fíjense, me va a aparecer un nuevo directorio, o sea, no tengo nada y empiezo de cero. Un directorio existente. Bueno, acá yo lo que voy a hacer es usar como directorio la carpetita que bajé del aula, ¿no? Ustedes ahí ya tienen código y tienen datos. Y esto es para hacer otras cosas, es para conectarse con GitHub, para otras herramientas que no vamos a usar. Entonces me voy acá, directorio existente, y me voy al buscador. Entonces, bueno, ¿dónde yo está? Acá entere 2024, introducción al curso, UNOVA 2024, clase 1. Y que lo abra. Y que cree el proyecto. Entonces, fíjense, ahora me aparecen acá todos los apuntes que había en esa, todos los archivos que había en esa carpeta. Acá vamos a tener lo que se llama el ambiente, que por ahora no hay nada. Cada cosa que vayamos haciendo como objeto se va a guardar acá. Y esto por ahora es lo que se llama la consola, no tiene nada. Pero nosotros, si hacemos así, File, New File, y abrimos un script, podemos empezar a escribir código. Pero lo que vamos a hacer ahora no es escribir código, sino empezar con este que se llama comandos unidad 1. O sea, ya está escrito el código y lo vamos a ir viendo. ¿Sí? Bien. ¿Quién más no tiene ahora para usar R? ¿Vos no tenés? ¿Y quién más era? Manuel. Yo lo tengo para usar en internet nada más. ¿Lo tenés y ya pudiste abrirlo? Sí, me parece para hacer las, ¿cómo se llama? Un proyecto. Y bueno, vos ahí podés importar estas cosas. ¿Vos, Alicia, que querés abrirte una cuenta? ¿O te complico mucho la vida? No, ya me la abrí, estoy en algo que decía el New Project y no sé cómo llevar esto al... Bueno, a ver, Nicolás, Sí, ¿querés vos compartir lo tuyo y lo hacemos juntos? Yo dejo de presentar. Bueno. A ver, así vamos haciéndolo. ¿Y los demás? Emanuel, Luis, Guido, ¿tienen? Sí, yo tengo. Bueno, entonces les vamos a regalar a ellos 10 minutos de tiempo, así vamos haciéndolo juntos. ¿Quién va a compartir? ¿Nicolás o Alicia? Yo comparto. Dale. Creo que estamos acá. ¿Ahí pueden ver? Ahí está entrando. Bien. Bien. Bueno, ves que vos ya armaste un proyecto. Arriba de todo, donde dice Your Workspace, en azul, al lado le podés poner el nombre. Y ahí ponerle clase 1. Bien. Y entonces, fíjate, abajo a la derecha, baja más, en la ventana inferior derecha, hay una un poquito más. Acá, A ver, acá. ahí, baja un poquito más, a donde dice Upload. Ahí. Un poquito más arriba. Más arriba. Ahí. Dice, es una solapa, dice Folder, Black File and Upload. Baja un poquito, a ver, le decimos frío caliente. Ahí.
un poquito hacia la izquierda. ¿Ves que dice Acá help? dice import No, no más sé. es en la ventana de abajo. Esa, ahí está. Bueno, entonces ahí buscate, así browse, bajaste los archivos de la página. Claro, tengo que haber bajado los archivos. Acá tengo conociendo foro de consulta. Bajate lo que dice comandos unidad 1, nada más. Por ahora el con proyecto ese R, ¿no? Claro, que dice, hay un archivo que dice comandos unidad 1. Comando. Punto Cuestionario 1, proyecto de instalación de RStudio. no, tenés que bajarte la carpeta. Hay una carpeta. Claro, sí, dice datos base, no. No. Entrega, Dice material de trabajo en el aula. Sí, estoy acá, pero pará. Tengo material teórico. Ese, abrilo. Acá está. Un segundito. Sí, no hay problema. ¿Alguien tiene mucho apuro para irse? Hacemos esto. Así ya pueden trabajar, si no, no puede hacer nada. Bien, entonces acá. Bien. Tengo que buscar acá en Choose. Te tiene que aparecer en el buscador tu carpeta. Ahí está, ¿no? ¿Lo subiste? ¿Dónde está? ¿Subió? Ahí está, buenísimo. Bueno, ahora abrilo. ¿Cómo lo así, lo tocas. No, más abajo, el que dice comandos unidad 1. Ahí está. Listo. Bueno, ¿ves? Ahí te aparece que esos paquetes vos no los tenés. Entonces, decile que los instale. Al final, subrayado dice install. ¿Sí? Bien. Y no te los va a instalar en tu máquina, te los va a instalar en este sitio online. Bien, perfecto. Y ya va a quedar, la próxima vez que entres, no. Ahora después vamos a ver, los paquetes son conjuntos de funciones. Cuando ustedes instalan R, vienen un montón de paquetes por defecto, que son los básicos, el stat, el graph. Pero ahora hay como 50.000 paquetes distintos. Entonces, cada vez que quieran usar un paquete, lo van a tener que instalar. Pero se instalan una vez sola. Vos, bien. Alicia, ¿cómo vas con esto? Estás muteada, Alicia. Perdón. Sí. Para cargar, ¿dónde tengo que ir para subir el archivo este de comando unidad 1? ¿Querés dejar de compartir y vemos lo de Alicia y ya después seguimos? Vos ya estás como para... Listo. No cierres eso, ¿eh? Solamente deja de compartir. Sí. Ahí está. Pero seguís compartiendo, me parece. Ahí está. A ver, Alicia. Ahí está. Bueno, vos ahora andate. Ahí, da un poquito a la derecha que hay dice upload. Un poquito más a la derecha. Ahí, es. Sí. Y entonces ahí buscas, claro, el archivo. ¿Se te abrió un buscador? Sí. Y ahí tenés que buscarte el que dice unidad 1 primero. No, el que dice comandos unidad 1. Y ahora abrilo. Dale, y ahora abrilo. ¿Ahí está? Ajá. Bueno, ahora no te vayas. Fíjate que te apareció ese mensaje en amarillo y tocado donde dice install. Ahí. Listo, y cuando se te termine de instalar ya estás para trabajar. Perfecto, gracias. De nada. Bueno, ¿los demás pudieron abrirlo? Sí, a mí lo único que me tiró al final de todo dice name too long, como que no sé, no le gustó el nombre de la carpeta. No sé. Ya sé lo que es eso. Miren, lo que pasa es así. Resulta que vieron que está muy de moda usar Python. Entonces RStudio, para no quedarse atrás, también ahora interpreta código de Python.
Y eso, si vamos a usar R, hay que deshabilitarlo. Entonces, van acá, creo que es donde dice herramientas, tools, y después abajo hay opciones globales, global options. Y se tienen que ir acá donde dice Python. Y esto que dice automático, bla, 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 lo tienen que destildar, que seguramente lo tienen tildado. ¿Está? Y le dan a aplicar. Bueno, pero yo ya lo hice antes. Ahí va. Entonces ese mensaje ya no te tendría que aparecer. Bueno, entonces, fíjense, lo primero que dice comandos unidad 1 está medio en verdecito. Y tiene adelante este símbolo que es el numeral, hashtag, almohadilla, como quieran llamarlo. Y esto significa que esto no va a hacer nada con esto, que es simplemente un comentario. Está bueno hacer comentarios, ponerles a veces las fechas o qué están haciendo, porque uno después puede que se olvide. Entonces acá dices, bueno, estos son los comandos de la unidad 1 y lo primero que vamos a hacer es esto, pedirle ayuda. Bueno, aparte de eso que yo les mostré, los foros, ChatGPT, R tiene ayuda. Entonces, la ayuda, por ejemplo, supongamos que está en inglés, todo es en inglés. Yo quiero hacer la media, que es calcular un promedio. Entonces le puedo escribir help, media, ayúdame con la media. Entonces, fíjense que acá abajo se abrió, ¿sí?, una ventanita. Y hay como una casita, y al lado de la casita hay para desplegar el HTML. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Me está diciendo cómo es la función que tiene R para calcular la media. Entonces, acá está. Lo que está entre llaves me dice en qué paquete está esta función. Porque muchas veces queremos usar alguna función para hacer algo medio raro, que alguien nos dijo, che, hay una función que te calcula. Bueno, te dicen qué paquete. Entonces después te explica qué es lo que hace. Hace la media aritmética. Y te lo describe. Dice que es una función genérica para la media aritmética. Trimeada significa que puede ser que la cortes, que vos le digas que en vez de que use todos los datos, deje las colas de los datos afuera. Entonces, después viene cómo es la función. Y fíjense que está el nombre de la función y entre paréntesis los argumentos. Yo les cuento esto, la lógica de todas las funciones en R es similar. Este argumento que dice X es obligatorio. Y todas, después hay un montón de opcionales. Todo lo que está como puntos suspensivos puede o no usarse. Después hay más explicaciones. Por ejemplo, X les dice, ¿qué es X? X es un objeto R, que pueden ser datos, son datos, con distintas formas. Después, esto que es el trim, ven que acá este ya tiene un valor asignado, 0. O sea que si yo no le digo nada, esto no va a tomar todos los datos. Después, este NRemove me está diciendo qué hago si tengo un dato faltante. ¿Qué hago? ¿Lo remuevo? O sea, ¿lo tomo o no lo tomo? Acá por defecto no lo va a tomar. Los que ya tienen valores asignados, no los puedo cambiar. Bueno, y después hay como más cosas. O sea, cuando ustedes quieren aprender cómo es una función, entran ahí al help y tienen toda la descripción. Pero al final, las funciones tienen algo interesante. Bueno, siempre está el autor, ¿no? ¿Quién hizo esta función? Y hay ejemplos. Y estos ejemplos, uno lo que lo puede hacer es copiarlos, así, copiarlos. Y se los puede llevar, ¿no? Los puedo copiar acá, por ejemplo. Bueno, los voy a copiar acá. Siempre el control B, control C, el control X como en Word funciona, ¿no? Entonces hago control B corta y los pego. Entonces yo puedo correr esto. Si yo pongo el cursor acá en este renglón y le doy acá RAM, lo corre. Y me generó un objeto que se llama X. ¿Qué es X? Bueno, fíjense, dice que son números de 1 a 12. ¿Por qué? Yo le estoy diciendo que hago una secuencia de 0 a 10 con estos 50 datos. Bueno, después
genero otra cosa que le llamo XM y que calcula la media. Y después acá hace la media trimeada. Bueno, nada, por ahí el ejemplo no es de lo más claro, pero sirven para aprender. Este es con la media. Entonces, si yo quiero aprender algo, esto yo no lo borro. Me voy acá, le puedo escribir help o, como vieron que yo les dije que hay muchas maneras de hacer lo mismo, me puedo ir acá donde dice help y escribir acá min. ¿No? Esto es el nombre de la función exacto y es lo mismo. O sea que lo pueden escribir o ir ahí. Otra de las formas es, por ejemplo, ponerle un signo de pregunta. Por ejemplo, yo quiero hacer plot, la función plot, y le digo, a ver, ¿qué es la función plot? Como la función plot está en distintos paquetes, entonces me va a dar la lista de paquetes donde está. Me dice que hay una función plot en una librería, un paquete que se llama graphic, y en el base. Entonces yo entro acá al base, y fíjense cuántas cosas hay, busco la P, y busco plot, acá está. Y bueno, otra vez, ¿no? Tengo toda la descripción de la función, los argumentos. Vamos a ir haciendo este ejercicio con todas las funciones para ir entendiendo. Pero esta es la manera de... hay que ser como un poco curioso para aprender R. Pero bueno, se puede. Bueno, entonces, ¿cuál fue la lógica hasta ahora? Fue buscar ayuda, porque es lo primero que van a necesitar. Ustedes vieron que yo lo que hice fue escribir X y generé un objeto. Otra de las lógicas de R es que R trabaja sobre objetos. O sea, yo genero un objeto que me lo guarda acá y sobre esto yo después puedo hacer cosas. Pero por lo general, el objeto que más voy a usar yo es el Excel. Vamos a leer archivos de Excel. Entonces, los que están con RStudio, con el POSIT, ahora súbanse el archivo este que dice incendios XLS, que estaba en la carpeta. Como hicieron el upload con el código, ahora háganlo con el de incendios. Bueno, leer datos es uno de los puntos críticos al inicio. Entonces, lo vamos a hacer de entrada. Acá arriba hay una cosita que es import data. Una de las cosas que tiene RStudio es que a veces escribe código por mí. O sea, yo podría usar RStudio, R solo, sin RStudio. Pero hay muchas herramientas que tiene RStudio, como ayudarme con el help, como ayudarme a leer datos, que lo hace y me escribe. Van a ver que lo que hace es escribir el código por mí. Entonces, lo que tenemos son datos de Excel, que si quieren los miramos. Este se llama incendios. Fíjense, estos son datos que yo me robé de la web, ¿no? Que tienen una columna con los años, después las provincias y después la cantidad de incendios que hay. El total, ¿cuáles fueron por negligencia? Tengo unos vecinos discutiendo en la vereda. ¿Ustedes los escuchan? Bueno, ya se van. Sí. Bueno. Me pasa el carro también, pasan los bomberos, pero bueno. Bueno, y acá, ¿cuál es el origen? Si es intencional, natural. Entonces nosotros queremos trabajar con estos datos. ¿Bien? Bueno, entonces yo lo cierro. Entonces me voy acá y le digo que quiero leer datos, pero de Excel. Fíjense que tiene un montón de opciones. De hecho, en el apunte están descritos. Lo que tiene de bueno, por ejemplo, que si ustedes en algún momento tuvieron la suerte de trabajar con SAS y les quedaron esas bases grandes de SAS, las pueden leer acá. Después, ahora ya no tanto, pero en una época cuando el tamaño del archivo era algo muy limitante, una de las cosas que se hacía era poner todos los datos juntos. Entonces uno tenía que leer un archivo y decirle dónde empezaba un dato, dónde terminaba, cuál era el largo, si era un entero. Bueno, hay unas librerías todavía que nos permiten hacer eso. O sea que ustedes piensen que cualquier tipo de datos se puede leer, pero vamos a empezar con Excel, que es el más común. Entonces fíjense, se me abrió una ventana, ¿sí? Los que están con POSIT
¿Esto les va pasando? ¿No? Les tiene que aparecer, esperen. ¿Podés volver a ver los hiciste importados? Me fui acá donde dice importar datos. Sí, desde Excel. Y acá le pongo desde Excel. Sí, me dice que necesita una actualización. Bueno, hazlo. ¿Una actualización de qué? ¿Crees que? A mí ahí se me abrió. Está instalando un paquete de algo. Ya lo carga. Ah, bueno, ese es. Bien. Bueno, entonces nos vamos a import datos, Excel. Y acá hay un buscador. Como yo estoy trabajando con un proyecto, entonces directamente va a ir a la carpeta que yo le dije que era de mi proyecto. Esa es la ventaja de trabajar en un proyecto, porque si no, se va a abrir y yo voy a tener que andar buscando y por todos lados. Bueno, entonces acá le digo, yo quiero incendios. Y lo abre. Dale, abrilo, no me vas a quedar mal. Bien, entonces fíjense, aparece un visualizador. Y lo interesante de esta herramienta que tiene RStudio para leer Excel es que me pone los nombres de las columnas. Y abajo, si ustedes lo ven chiquito, por ejemplo, acá dice doble. ¿Qué significa? Que esto lo está tomando como un número natural, como un número entero, como un número continuo, ¿no? Como un número real, eso no me salía. Esto lo está tomando como un carácter, esto también como un número real. Bueno, estos son números enteros, yo le podría decir que no, que lo tomes como número nada más. Y lo cambia. Y cuando lo cambia, fíjense que me va cambiando el código de lectura. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes lean datos, lo que tienen que verificar que lo que está leyendo está bien, ¿no? Esperen, yo todo esto no quiero que me lo hagan, quiero que leerlo. Estaban bien. Entonces, ¿por qué? Uno de los errores más comunes cuando yo leo bases de datos, por ejemplo, es que algunos datos estén con punto, otros estén con coma, o alguien haya hecho un comentario en el Excel, o sea, perdí el dato, pone. Y eso hace que automáticamente esto que son números los convierta en un carácter. Pero eso no solamente pasa con R, pasa con Infostat, pasa con SAS, pasa con todo. La única ventaja que acá me está diciendo cómo lo interpreta. Entonces acá yo puedo cambiarlo. O por ejemplo, si ustedes van a trabajar con algo que le pusieron como nombre un número, por ejemplo bloques, hicieron un ensayo en bloques, bloque 1, 2, 3, y después quieren hacer un análisis con eso. El bloque no es un número, es un nombre. Entonces ahí le tienen que decir, ese número convertímelo en un carácter. Bueno, entonces acá revisan eso. Después también hay otra opción que es skip. O sea, esto no lo quiero leer. No quiero leer esta columna. Entonces cada vez que yo haga algo acá, me lo va a ir cambiando acá abajo. ¿Ven? Me lee todo número y esto lo sale. Bueno, pero después acá el nombre. Incendios. Bueno, supongamos que yo no quiero que mi archivo incendios tome el nombre de Excel. Pero después estos datos yo los voy a usar para hacer cosas. Y por ahí quiero un nombre más cortito. Yo quiero que esto se llame datos, nada más. Chao, picho. Bien, entonces ven, me lo cambió acá. Y en vez de un Excel solo simple, tengo un libro. O sea que tengo varias hojas. Lo que va a hacer, por defecto, es tomar la primera. Pero muchas veces la primera no es la que me interesa, porque por ahí en la primera hicieron una carátula y los datos están en la segunda. Entonces cuando ustedes abren acá, le van a aparecer todas las otras hojas. Bueno, después también pueden marcar el rango, o sea, puede ser que yo no quiera leer todo, ¿no? O que simplemente le diga, léeme solamente los primeros 10 renglones. Bueno, acá que salte renglones. Y otra de las cosas importantes es cómo interpreto yo lo que es un código faltante. Por defecto, lo que hace RStudio cuando yo estoy trabajando con Excel y con números es la celda vacía.
El 0 no es un faltante, el 0 es, lo registré y no me dio nada. Pero a veces hay bases de datos que tienen códigos faltantes particulares. Los pusieron como otro, le pusieron una X. Por ejemplo, los datos agrometeorológicos, si ustedes van a INTA y le piden las bases de datos, el faltante es el menos 9999. Porque eso salta mucho cuando hago un gráfico y me doy cuenta. Entonces, si tienen eso, lo pueden cambiar acá. Si yo no le pongo nada, va a interpretar que la celda vacía es el dato faltante. ¿Sí? Bueno, estos son todos los detalles que tiene esta librería. Entonces yo le doy import y lo hace. ¿Sí? No. ¿Hasta acá llegaron? ¿Lo fueron haciendo? Sí. Bueno, yo como no quiero esto, ahora lo voy a cancelar. Pero si yo no hubiese tocado ninguna de esas opciones, podría hacerlo así directamente. O sea, si se fijan, lo que hizo este pedacito de acá fue escribir código por mí. Que si yo no le hubiese puesto nada, hubiese escrito esto. Datos. Entonces yo me lo copio y lo guardo acá. Entonces, una de las ventajas que tiene R es que si yo tengo este script, como el que les di yo, y yo empiezo a trabajar y yo ahora esto lo cierro y quiero seguir haciendo, no tengo que volver a hacer todo de nuevo como en Infostat o en otro software. Entonces yo acá le digo, voy a usar esta librería que me la había dado antes y voy a leer estos datos. Entonces me apareció acá, un objeto datos, que yo le doy doble clic y me los muestra. Esto también es un visualizador, yo acá no puedo editar. Lo único que puedo hacer es ordenarlos, ¿ven? Por ejemplo, les puedo decir por mayor a menor. Por ejemplo, este es el valor más alto. Pero nada más que eso. Es un visualizador. Y tengan cuidado porque no ven todos, ¿no? Acá, bueno, me está mostrando 63. ¿Pero para qué sirve? Bueno, para ver si leyó bien. Porque a veces los datos los pega o los nombres los lee raros. Bueno, entonces esto me sirve para visualizarlo. Otro de los trucos que yo uso es usar esta función que se llama names. ¿Por qué? Fíjense, si yo le doy names datos, me va a decir cómo R interpretó los nombres que hay en Excel. Yo escribí nombres sencillitos, todos en minúsculas, sin acentos, sin ñ, sin nada. R es sensible a mayúsculas y a minúsculas, ¿sí? Entonces, si mi dato se llama provincia, minúscula, y después yo quiero hacer un gráfico donde digo graficame las provincias y lo escribo con mayúscula, me va a decir que no existe. Como yo personalmente soy bastante distraída, entonces, ¿qué hago? Estos nombres le pido, los copio y me los pongo en el script para que después cuando quiera hacer algo sepa y le pongo el hashtag, ¿no? Les pongo esto. Si ustedes tocan control mayúscula C, pueden comentar un párrafo completo. Esto es una cosa mía, es un toque mío que yo tengo problemas. Y que los que no lo hacen, muchas veces el error es la variable se llamaba de otro nombre. O no se llamaba de otro nombre. Por ejemplo, una de las cosas que tiene R, no le gustan ni las señas ni los acentos. A pesar de que uno puede configurarlo para que lo entienda y a veces funciona y a veces no. Entonces, es preferible dentro de lo posible no ponerle acentos ni ñes. Pero ¿qué hace? No es que no los lee, los convierte en un chirombolito de estos símbolos tipo ASCII. Entonces yo creo que está leyendo, no sé, yo por ejemplo escribo Santa Fe con acento que no se escribe más, y después no está leyendo otras cosas. Uy, se fue, lo esperamos, se habrá ido porque se aburrió, se habrá ido porque se había ido. Bueno, se va a enterar. Bien, bueno, entonces acuérdense de eso, siempre verificar cómo son los nombres de las variables. Una vez que yo ya tengo leído mis datos, otra herramienta importante a utilizar es esta función que se llama summary. Yo quiero saber, Teresa me puso summary pero no tengo idea qué hace. Entonces, ¿qué puedo hacer? Además del F1, yo lo puedo sombrear, ¿sí? Con el mouse. Y toco en el teclado F1. Y también se me abre el help. Entonces, acá abro. Me voy al summary.
Bien, fíjense. Entonces me vuelve a decir, el summary está en base. El base es un paquete que se baja solito, ¿no? Yo instalo, ya lo tengo. Y me dice, describe una función genérica que produce un resumen de los resultados. Bueno, y acá les dice más cositas. Y están todas las opciones y los ejemplos, y quién es el autor, y ejemplitos. Estos ejemplos son medios complejos, pero no importa. Bueno, pero ¿qué es lo que hace el summary? Eso, hace resumen. Entonces yo le digo datos, run. Entonces fíjense lo que hace. Me dice que estos son las fechas. Como es un número, me está dando lo que se llaman los 5 estadísticos de Tukey, los que se usan para hacer el boxplot, ¿se acuerdan? El mínimo, el primer cuantil, la mediana, la media, el tercer cuantil y el máximo. ¿Para qué me sirve hacer este summary antes de hacer cualquier análisis o cualquier cosa, un gráfico, lo que sea? Para verificar que está leyendo bien los datos. Por ejemplo, fíjense, años me apareció 93, pero imagínense que alguien tipió mal y me puso 20.000. Me doy cuenta acá. Uno tiene que aprender a no mirar los datos en el Excel o en las bases. Hay que aprender a mirar los datos en código. Después, bueno, de las provincias no me dice nada porque es como, lo está tomando como carácter. Después el total también, ven, fíjense, hay un total de 10.000. Bueno, en algún lugar se incendió fuerte. Eso, después lo que yo puedo hacer es verificar, buscar ese dato en mi base de datos y verificar que es así. Puede ser que haya habido en algún año 10.000 incendios. Y acá me dicen, ¿no? ¿Cuáles fueron por negligencia? El mínimo, si yo estoy contando, tiene que ser siempre 0. O sea, todas estas cositas son re importantes hacerlas, ver cómo es la lectura de datos, si la interpreto bien. Bueno, ¿bien hasta acá todo el mundo pudo hacer esto? Alicia, ¿te dio? ¿Salió? Bien, te digo, No, ahí me perdí. De summary, ¿cómo hago para que me dé esta información? A ver, ¿querés compartirlo? Yo dejo de compartir. Ahí voy. aprovecho mientras tanto para Sí. les hago el comentario, me acaba de pasar lo que vos dijiste recién, Teresa. Yo ya antes me había guardado, cuando puse para que lea el Excel, le puse con la palabra datos en mayúscula, y en los comandos ahora que cargamos, que vos nos compartiste, estaba el summary con datos en minúscula y no me lo leía por eso. Claro, sí, es sensible. Ahí está, ¿no? ¿Lo ven? Claro, pero ven, fíjate cómo se llama tu objeto arriba a la derecha mía. Se llama incendios. Incendios. Claro, y vos le estás diciendo que te dé el nombre de datos. Ah, bien. Entonces, lo que podés hacer es, o lees el renglón 10, ¿ves que pones el mouse en el renglón 10? Sí. Acá. Y corres. Entonces ahí, Sí. Pero que... correr es tocar el RAM. Bien. Dejar ahí. Y entonces ahora te lo Sí, leyó. eso ya lo había hecho, sí. Bien. Ah, bien, pero yo corrí este. No este. Claro. Está bien. Vos cuando lo leíste no le cambiaste el nombre. Te tomó No el le cambié nombre. el nombre. Claro. Exacto. Bien. Perfecto. Bárbaro. Bueno. Bueno, hay algo que yo hice que está mal. Las cosas hay que hacerlas en orden, ¿no? Yo les puse ese primero y después el otro. ¿Qué pasa si los nombres que tienen a mí no me gustan o están complicados? Porque, por ejemplo, yo a veces hago trabajos de consultoría y me ponen con chirimbolitos. La otra vez había un chico que trabajaba con cosas de genética y me había puesto bien en el simbolito de hembra y de macho. Eso no lo lee ni en broma. O sea, cuando ustedes pongan nombre, entonces uno lo que puede hacer es cambiarlos. Una forma fácil de cambiarlos es usar esta función que es callNames, o sea, el nombre de las columnas del archivo datos tiene que ser este. Acá lo único... compartiendo, Teresa. Ay, perdón. Gracias. ¿Ven? Entonces, si estos eran los originales, yo los
los cambio. Puedo cambiar algunos o no, los otros. Bueno, acá yo lo único que hice fue cambiar este por edad. Acuérdense que siempre lo que sea nombre va encomillado, ¿no? Bueno, entonces si yo corro este comando, ahora voy acá a datos, fíjense que me cambió. El primero que decía fecha ahora dice edad. Bueno, así uno puede. Hay otras librerías que permiten hacer esto, que las vamos a ver, una que se llama Typeverse, pero esa es una manera rápida y sencilla de cambiarle los nombres. Bien. Bueno, entonces esto es leyendo. Pero yo también puedo hacer otras cosas que no sea leer datos, ¿no? Por ejemplo, puedo querer guardar números, ¿no? Hay un objeto que son vectores, que son concatenaciones de datos. Ustedes a veces puede ser que quieran entrar un vector de datos o estén trabajando en álgebra o lo que sea, pero para que vean. Entonces, si yo necesito entrar estos valores, le doy vector, lo corro y me guardo acá. Ven que ya no me apareció como datos, me apareció como un vector. Me dice que son 3 números. Si yo quiero que aparezca acá abajo, verlo, me dice estos son los números. ¿Sí? Puedo hacer un vector más largo, le puedo poner todos los nombres que quiera. Si yo quiero ver uno en particular, entonces lo pongo entre corchete y le digo, mira, del vector solo mostrame el quinto elemento. Y lo hace. ¿Sí? Bueno, son como pequeños, para que nos vayamos familiarizando cuál es la lógica de escribir un código. Sí. ¿Eso de los vectores está trabajando en base a datos o es una función externa a la base de datos? No. Esto lo inventé yo. Ah, está bien. Es como que esa invocación de funciones es independiente de la base. Claro, sí. Esto es como que aparte de leer datos externos, vos podés escribirlos con distintos formatos, como vector o como sea, ¿sí? También podés inventarte datos. Por ejemplo, hay una función que es parecida, esta la deben usar en Excel, ¿no? Que es rnorm, datos normales random. Entonces le digo, generame 1000 datos normales random. Entonces fíjense que me armó, acá ve que son 1000 datos. Con esta función get veo el encabezado, los primeros datos. Me los muestra, ¿no? Son números. Y los puedo graficar. Plot. ¿Ven? Esto es lo que generó. La función plot es genérica y se puede aplicar a cualquier objeto. Bueno, entonces ustedes pueden inventar datos. Esta función rnorm, si yo no sé de qué se trata, nuevamente, ¿no? Hago así, la sombreo de F1 y me aparece. Y si yo expando esto así, me dice. No solamente está esta que es genera datos, sino genera cuantiles, me da probabilidades, bueno, pero nosotros usamos esta, la rnorm. Entonces fijemos, la rnorm, n es la cantidad de datos, y por defecto me dice que lo va a hacer con media 0 y desvío 1. Bueno, yo puedo querer generar datos con otros valores, entonces cambio eso. Bien. Bueno, esto es para ejercitar más o menos lo mismo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo pedir otro subconjunto de datos y lo puedo graficar, ¿no? O sea, acá solamente le pedí 5 datos y ahora le digo, haceme los rojos. Esto es para que ustedes vean que lo que vamos a hacer es ir programando, pero con cosas sencillitas y lógicas, ¿no? Esto tiene una lógica muy parecida a lo de Excel. Bien, bueno, vamos a ver qué más hay en el apunte. Bueno, entonces, esto lo vimos, cómo obtener RStudio, lo del proyecto, lo de los paquetes. Bueno, lo de los paquetes, a ustedes ahora en la versión nueva les aparece, cuando quieren usar un paquete que no tienen o invocan una librería que no tienen, les aparece en amarillo. Pero si alguien te dice, no, mira, yo quiero que uses, no sé, un paquete que se llama NLM y no está. Cuando yo tengo paquetes, fíjense, acá está la lista de todos los paquetes que yo bajé.
que son un montón, que algunos... A veces uno baja un paquete y le baja otros porque los necesita. Pero bueno, supongamos que yo quiero bajar, no sé, un paquete que se llama Akima, no importa. Entonces lo escribo acá, Akima, y me va a decir, ¿dónde lo querés bajar? Y por defecto me lo va a bajar en la librería donde está, en la carpeta donde está. Entonces le digo que lo instala y lo instala. Bueno, así es como uno va instalando paquetes que no vienen por defecto, si no le aparecen acá arriba. Bien. Esperen que voy a hacer, miren cuántas cosas tengo acá, ¿no? Esto lo cierro, esto lo cierro, esto. Bien, bueno, entonces esto es lo de los paquetes. Bueno, esto es lo de lectura de datos. Lo que les cuento acá, que hay una de las cosas piolas que tiene R, es que hay una librería que tiene datos para ejercitar o para hacer ejercicios, que es este, ¿no? Que es el dataset, que ustedes si quieren lo pueden ver, pero lo vamos a ir usando. Bueno, esto es cómo entrarlos de manera manual, ¿no? Cómo entrarlos como Excel, eso lo vimos, cómo hace esto, y Bueno, estos son los datos de incendio, de dónde los saqué, cómo leerlos. Y bueno, después hay otros tipos de archivos que no son Excel, que pueden ser separados por coma o de texto. Acá hay unos ejemplos, pero esto después en otros ejercicios lo vamos a ir haciendo. Y después otros formatos, ¿no? Yo puedo sacar datos desde la web, de SAS, de CPS. Bueno, esto, ¿qué tipos de números, qué tipo de valores puedo entrar? Pueden ser caracteres, numéricos, complejos, lógicos. Todo esto es información adicional. Esto es lo que hicimos de los datos. Sí, bueno, subconjuntos, listo. Bueno, hasta acá más o menos me siguieron. Más o menos. Piensen que esto al principio es como complejo. Pero después uno cuando le dice, era así, y van a ver que es siempre más o menos lo mismo la lógica de la función. Bueno, entonces, vamos a ver acá. Vamos a trabajar y jugar un poquito con el manejo de datos, pero utilizando los datos que ya vienen en R. Entonces, hay un archivo que se llama así, tris. Yo borro todo esto. Ven, acá hay una escobita. A ver, si yo le doy esta escobita, lo que me va a decir, ¿estás seguro que querés mover todo? Mirá que esto no tiene marcha atrás, ¿eh? Sí, se borra todo. Y acá abajo, chiquita, casi invisible, también hay otra. Y borra todo. Bueno, entonces yo voy a generar un objeto que se llama datos con esto, que ya está cargado en R. Entonces me lo guardo, ¿no? Son 31 datos y tienen estos datos. Pero yo quiero saber de qué se trata. Entonces todos los datos que están guardados en R tienen la descripción. Si yo toco el hashtag, yo se lo puse para que no lo corra, pero ahora quiero que lo corra. Le doy así, chac. Entonces se me abre también la descripción. Bueno, entonces me dice que esto es un dataset de árboles de cereza que tiene el diámetro, la altura y el volumen, ¿no? Entonces están los datos y dicen quién lo hizo, quién lo sacó, están los ejemplos. ¿Por qué esto es piola saber que hay un montón de datos? Porque imagínense, yo no sé en qué área trabajan, ¿no? Pero ponele que trabajan en genética o en forestales. Muchos de los libros lo que tienen son paquetes especiales para el libro. Y tienen las bases de datos. Entonces, cuando ustedes se bajan ese paquete del libro, pueden correrlo y pueden hacer todo lo del libro en R. Pero, a veces, está piola ver la descripción. ¿Sí? Cada vez son más los libros que además tienen su propio paquete para trabajar. Bueno, entonces, vamos a ver ¿no? Podemos hacerle un resumen, a ver de qué se trata. Y acá vemos que los 3 datos son numéricos. ¿Esto qué será? ¿Se acuerdan que era GERT?
altura y volumen. Eso debe ser diámetro, altura del pecho o algo así, ¿no? Bueno, no importa. Bueno, imaginemos que es diámetro, altura del pecho. Bueno, entonces, ¿qué cositas puedo hacer? Si yo tengo mis datos, los datos están en fila y en columna. Entonces lo que yo puedo hacer es decir, bueno, elijo solo las primeras 10 filas. Entonces le digo, toma los datos de 1 a 10, coma, y si no le pongo nada va a tomar todas las columnas. Entonces, bueno, ese print es como datos, y entonces ahora me va a mostrar solamente los primeros 10 datos. Pero no, quiero solo la primera columna. Bueno, entonces hago así, esto siempre es fila, columna, ¿no? No le pongo nada en la fila y me muestra los datos de la primera columna. Quiero el valor de la... Sí. Una pregunta, por lo que veo, a diferencia de otros lenguajes de programación, cuando uno pone run y que tenga un enter de un espacio, ya indica que ahí termina la clausura o es la clausura de esa sentencia. Porque veo que pone run y no corre todo desde el inicio, desde cero, sino solamente donde está el cursor. Ah, sí. Si vos querés todo, tenés que sombrear todo. Claro, pero yo pongo la línea, usted pone la línea 49, pone run y solo corre eso. La línea 49, sí. No sigue corriendo, digamos. No. No. Bueno, entonces así, esto sirve para visualizar, si yo quiero visualizar, o yo esto lo podría guardar, ¿no? Entonces le digo, mira, Tere, guárdame este dato con mi nombre, Tere. Entonces me va a aparecer acá, con un nombre, ¿sí? Entonces puede ser una manera también de armar un subconjunto. Yo no quiero trabajar con todos los datos, supongamos que quiero trabajar con las primeras 3 filas y los primeros 10 datos, entonces uso la lógica esta de los corchetes. ¿Sí? Bueno, acá están los ejemplitos, ¿no? Corridos y hechos. Perdón, Teresa, me Sí. perdí. ¿Cómo hiciste para que te lo guarde? Le pongo un nombre y el signo ¿Cómo? de... Míralo de nuevo. Acá. Si yo a esto, si yo lo hago así, me lo muestra, pero no lo guarda, no cambia nada acá. Sí, perfecto. Pero si acá yo le puse Tere para que fuera El visual. nombre del archivo. Sí, El nombre que ¿sí? yo quiero, entonces ahora me los guardo acá, ¿ves? Ah, Y bien. esa observación es Cuando 3 le das run también ahí, te lo guarda. Me lo guardo acá como objeto. Bien. Sí. Una de las cosas que si yo, por ejemplo, este ya lo guardé con el nombre Tere y este lo vuelvo a guardar y le digo Tere y lo corre, fíjense que me lo reemplazó y no me avisa. Acá sí no me avisa. Y eso que es importante, cuando uno trabaja con muchas bases de datos siempre tiende a llamarlos igual. Entonces uno puede tener que, bueno, eso, hay que darse... No es como Microsoft que te dice ese archivo con ese nombre ya existe. No te dice nada. Bueno, después hay otro tipo de objeto que es lo que se llama lista. La lista es como si fuera un conjuntito de varios archivos. ¿Por qué es importante? Porque por lo general las salidas de los análisis estadísticos en R son listas. Imagínense esto, acá hay un dibujito, ¿no? Que yo quiero guardar toda esta información. Entonces, acá tengo esto que me dice los años de casados. Y esta pareja es María y Juan. Y tienen 2 hijos. Y los hijos tienen 8 y 6 años. Entonces, si yo quiero guardar toda esta información en un solo objeto, fíjense que por un lado tengo años de casados, por otro lado tengo los nombres de los integrantes y después de esto tengo la edad. Entonces, ¿cómo se hace esto? Entonces, es así. Ahora, acá es list la función que voy a usar. Entonces, ¿qué voy a poner? María y Juan. Después, 10, que son los años de casado.
estos son los nombres de los hijos, que yo los quiero poner juntos en un subconjuntito, y las edades. Entonces, cada una de estas cosas ahora va a ser como si fuera un conjuntito. Entonces yo, por ejemplo, le pido familia. Fíjense en lo que me hace. Me dice, hay un archivito donde guardé el nombre de María. Hay otro donde lo guardé a Juan. Hay otro donde guardé los años de casados. Acá los guardé juntos a los hijos. En otro que es el 4. Y en el quinto guardé las edades. ¿Sí? Ustedes no van a hacer esto, pero el tema es que va a ser al revés. R les va a generar a ustedes una lista donde ustedes vayan a querer sacar información. Entonces lo que tienen que entender es que cuando le dice que lo que generó es una lista, hay que buscarlo así, como con los dobles corchetes, ¿no? Como si estuvieran anidados los datos. Si yo quiero hacerlo de una manera más fácil, puedo en la lista, yo acá no les puse nombre, le puedo decir, bueno, el primer conjuntito lo voy a llamar madre, al segundo lo voy a llamar padre, a esto lo voy a llamar años de casados, hijos y edad de los hijos. Entonces, cuando yo corra todo esto, me va a decir esto. En vez de decir 1, me va a decir María. Me va a decir madre, padre, casados, hijos. ¿Sí? Bien. Ahora, acuérdense que esto existe. Después lo vamos a usar. Pero que no todos los objetos que guarda R son data frame. O sea, hasta ahora lo que vimos es que yo puedo trabajar con un data frame, lo puedo tener como una lista, que es como un conjuntito de data frames, o puedo tener un número suelto como un vector. También puedo trabajar con matrices, con datos espaciales, hay muchos, pero estos son los más comunes. Bueno, hasta acá, sí, ahí está lo de María. Bien. Acá hay algunas cositas. No importa. Ustedes leanlo, no importa. No les vamos a complicar con eso. Bueno, entonces, lo que íbamos a ver hoy era todo esto, ¿no? De cómo leer datos, cómo trabajan los datos R. Y vamos a hacer alguna pequeña cosa con esos datos, que es graficarlos y calcularles las estadísticas descriptivas. Entonces, una librería que vamos a usar, porque hay muchas. Aparte, vieron que ahora se usa mucho esto que se llama el Data Analytic o gestor de datos, o hay un montón de cosas que simplemente se dedican a ver datos, ¿no? Ingeniero en datos. Entonces hay muchas librerías en R que se especializan en leer datos y analizarlos. Pero esta, la FBasic, está buena. Entonces yo la corro. Acuérdense que siempre las librerías yo las tengo que activarlas. Por más que tenga cargado el paquete, la librería de ese paquete la tengo que correr. Porque si no la corro, me va a decir no existe esa función. Entonces, acá me pide que lo haga con datos. Pero datos era... ¿Qué era datos? Vamos a volver a correr, que yo lo borré, el de los incendios, ¿sí? Datos. Entonces ahora ya lo tengo acá. Entonces, cuando yo quiero hacer estadísticas de datos, lo que tengo que ver es que por ahí no me interesa hacer estadísticas de las fechas, ¿no? Porque ¿para qué quiero saber el máximo, el mínimo de fechas? Puede que sí, puede que no, pero no. Y de las provincias, por ahí tampoco, porque no puedo hacer estadísticas no le puedo calcular promedios, puedo calcular otras cosas. Y tampoco me interesa. Entonces, ¿cómo le pido para que me dé las estadísticas de estas 4 variables? Bueno, entonces usando los comandos que habíamos visto antes. Entonces, yo le digo que voy a usar datos y acá lo limito. Las filas las quiero todas, pero columnas quiero solo de 4 a 7. Y para que lo entienda más claro, se lo pongo como vectorcito, ¿no? Si yo corriera esto solo así, ¿ven? Son estos números, 4, 5, 6, 7. Entonces acá yo le estoy indicando esa sectorización que dije antes. Bárbaro. Entonces,
yo voy a generar un objeto que le llama estadísticas datos usando esta librería, a ver qué me da. No me da nada porque me lo guardo acá. Entonces, acá están. Entonces, ¿qué hizo? Para cada una de las columnas que yo le pedí, me contó el número de observaciones, el número de datos faltantes, mínimo, máximo, los cuantiles, la media. O sea, es algo más complejo que el resumen, el summary que habíamos visto antes, y lo puedo hacer para cada una de las variables. Buenísimo. Bueno, como ahí habían salido con muchos decimales, bueno, yo le puedo decir que me redondee a 2. Entonces hay una función que es redondear, y entonces esto lo redondea a 2. Y me los muestra así, acá abajo. Entonces yo tengo todas estas estadísticas, y acá nuevamente, ¿no? ¿Para qué me sirve esto? Me sirve... ¿Qué haces, Nicolás? ¿Volviste? Disculpe, se me cortó internet. Bueno, no pasa nada. Entonces acá vemos, por ejemplo, me dice cuántas observaciones hay, si hay datos faltantes, y si yo estoy trabajando con bases de datos grandes, está bueno ver esto, ¿no? Y fijarse, por ejemplo, a ver cómo es la media, cómo es la mediana, si hay datos que tienen lógica. Esto es algo que ustedes tienen que tomarlo así como rutina, porque muchas veces lo que pasa es que analizan datos y por ahí tienen un dato que está mal tipeado, y eso cuando vayan a hacer gráficos o estadísticas les cambia mucho. Bien hasta acá. Bueno, y ahora lo que nos quedaría para ver, así como un pasito más, es la parte esta de gráficos. La semana que viene vamos a hacer gráficos con una librería así muy cool que tiene R, que se llama ggplot. Pero hay otras librerías que vienen ya por defecto, ¿no? Que no hay que instalar, no hay que abrir ninguna librería porque ya está. Entonces, por ejemplo, hay una librería que se llama Graphic. Si yo toco esto que se llama demo, hay muchas librerías que tienen como un demo. Van a ver qué lindo. Hace cositas, me muestra para qué sirve esa librería. Entonces yo la corro y acá lo que me está diciendo que toque Enter para empezar. Pero tengo que ir a la librería esta, perdón, que se llama Plots. Si a veces le aparece que no puede aparecer el gráfico, es porque esta ventanita queda muy chiquita. Esta es la que habíamos hecho antes. Bueno, esto, ¿no? Bueno, entonces me muestra. No solamente me muestra la librería, sino me dice qué es, cómo la programó. Entonces, fíjense, generó un objeto X que son 50 datos normales. Y esto no importa, es que es el fondo blanco. Y hace los gráficos de X y tipo de esto. Bueno, otro más. Bueno, esto es hizo los mismos puntos, los coloreó y los unió. Y nos da todo el código de todo esto. Bien, no vamos a mirar todo ese código. Bueno, y así, ¿no? Fíjense, me da esto que es una paleta de colores. Entonces me dice, ¿no? Usó esta función que es PyTorta y hizo los colorcitos. Bueno, simplemente para mostrarles a ustedes, para mí si hay un gráfico que es feo en este mundo, es el gráfico de tortas. Porque si realmente yo quiero confundir a alguien, le haría un gráfico de tortas. Y en porcentaje, peor, porque vieron que los porcentajes mienten. ¿Qué era el otro día que decían? Que habían aumentado en un 100% los casos de esta nueva viruela del mono, ¿no? Claro, había 2 tipos y ahora hay 4. Pero decir que aumentó en un 100% es como más. Bueno, son trucos de estadística. Bueno, estos, ¿se acuerdan? Son los box plot, o en realidad se llaman notch cuando están marcados así con las medianas. Bueno, estos son 2 gráficos marginales. No sé. Bueno, todo esto se puede hacer con la librería base. Este sí es un gráfico lindo que vamos a usar, que hace todas las variables contra todas, ¿no? Son gráficos matriciales. En Infostat también están. Bien.
y este se llama cPars, hace todos los pares. Si yo le pongo los datos, estos datos iris, perdón que no les dije, es un archivo que tiene los datos de iris, que es una planta, y a alguien se le ocurrió medir el largo del sépalo, el ancho del sépalo, el largo del pétalo y el ancho del pétalo en distintas variedades y ver realmente cómo se asociaba. Bueno, este es el mismo, pero ya le puso más dibujitos, colorcitos. Bueno, todos estos códigos se pueden buscar. Estos son datos ya de datos espaciales. ¿Ven que tienen las curvas de nivel? Esto es otra librería, pero ahora se usa más la de... Acá lo que hace es poner como distintos niveles, ¿no? Tiene la longitud, la latitud y después tiene esto que no sé qué es, la profundidad. Entonces yo puedo como meter más variables. Y ya está, no hay más. Bueno, esta es la potencia de esta librería. Entonces, vamos a ver, este es el data iris. Si yo le hago plot iris, lo que me hace es esto, ¿no? El gráfico de todos contra todos. Acá como están las especies, que es un carácter, lo que me hace son estos grafiquitos. Si yo quiero una variable en particular, habíamos visto que yo le podía poner con corchetes. Pero también lo que puedo hacer es pedirla por el nombre. Entonces acá yo le estoy diciendo, miren, vamos a ver el data iris. Si yo sombreo así, chiqui chiqui, corre, me va a dar el data iris. Oh, acá no. No lo hice. Bueno, qué mal. Iris. A ver si hago así, si me la guardo iris. Acá está. Bueno, ven, este es el data iris, que tiene las variables estas que son numéricas y estas que son las distintas variedades de iris que puso. Entonces, si yo solamente quiero la del largo del sépalo, le digo, quiero iris y le pongo el signo pesos, como si le pusiera apellido y nombre, ¿no? Entonces, esto solo, si yo lo sombreo, fíjense que es solamente esos valores. Y yo puedo hacer un histograma con la función is, una de las tantas funciones que tiene esta librería. ¿Se acuerdan, no? Que el histograma lo que hacía era contaba frecuencias. ¿Cuántos datos hay entre 4 y 4,5, entre 4,5 y 5 y así? Es un dato. Acá por defecto me pone este nombre, pero yo lo puedo cambiar. También puedo pedir un boxplot, así sencillito, para estas variables. Si acá se ve chiquito, puedo hacerle un zoom y ahí me aparecen todas las. Entonces, bueno, esto me muestra la variabilidad. ¿Se acuerdan de este gráfico, no? Que era, acá era el 75% de la información, o sea, este era el cuantil 25, el 75, y esto era, sí, el más. Una pregunta, ¿se pueden hacer esos nuevos que lo veo cada vez más seguido, el boxplot, y ponen a su vez la dispersión de los datos, que no están todos encolumnados, sino que ponen los datos uno al lado del otro, se ve una distribución de datos a su vez dentro de la caja? Ah, sí, eso se llama jitter. Eso lo vamos a ver la semana que viene, que te pone todos los puntitos acá alrededor. Eso. Claro. ¿Y los de violín también se pueden hacer acá? No con esta librería, con la que vemos la semana que viene. Bueno. Si querés ir mirando ahora, yo después lo habilito y están todos ahí. Estos son como más sencillitos, no tenés que bajar nada. Después, por ejemplo, otro gráfico es el bar plot. Acá yo, en vez de usar datos, los cargué a mano, para que sepan que puedo cargar datos a mano, ¿no? Por ejemplo, yo tengo estos que son edades, y no los tengo en un Excel, en nada. Entonces,
le puedo pedir una tabla. Y fíjense qué es lo que hace si yo le pido una tabla de la edad. Me da la frecuencia, ¿no? Me dice, hay uno que tiene 16, dos que tienen 17, y le puedo pedir entonces hacerme un bar plot de esta tabla. Entonces me va a hacer esto. Bien. Bueno, ¿cómo están de cansados? ¿Bien? ¿Están muy saturados? ¿Muchas cosas? Bien, entonces vamos a hacer una cosa. Esta librería de Player la vamos a ir usando, ¿no? Pero me parece que mostrarles tantas cosas hoy. Está acá. Todo esto está. Pero yo quería que ustedes vieran. Pero yo creo que cerré la página, ¿no? No, este no es, este es el viejo. ¿A ustedes también le pide la verificación con el código y se tienen que bajar? No. Me costó un poquito para que funcionara eso. Pero lo logré. Sí, cada vez que entras. Sí, cada vez que entras. Ah, no sé si lo puse. Bueno, no, se los voy a subir porque hay un videíto que es para Dplayer, que está piola para mirarlo. Después no lo puse. Bueno, yo llegaría hasta acá, porque si hasta acá pudieron hacer todo, estamos bárbaros. Vamos a ver un poquito de qué se trata el TP. Acá, material del TP. Bueno, estos son datos también que yo bajé de la web, pero los datos yo se los puse, porque yo los bajé, era un ejercicio, era bajar los datos de la web, pero como había problemas, están acá los datos, ¿no? Acá, la base de datos, esto, la pueden bajar directamente. Entonces, acá dice de qué se tratan, son datos de personal de ciencia y técnica. Entonces les dice que lo tienen que leer y les pregunta si hay datos faltantes. Y después les invita a usar el paquete de Dplayer. Entonces acá, cuando ustedes abren, les va mostrando cómo utilizar esta función, que es Summary en Dplayer. Y acá hay un ejemplito, ¿no? Cómo hacerlo. Entonces, después les da distintas opciones. Dice, obtenga una tabla de resumen utilizando esto. O sea, si se van acá, buscan el ejemplo. Después dice, ¿qué comandos utilizaría si quisiera exportar la tabla? Eso es para que ustedes googleen. Le pueden preguntar a ChatGPT, pueden hacerlo como quieran. Porque en realidad ustedes van a aprender a usar R cuando empiecen un poco a investigar o a buscar ejemplos. Después dice, obtenga un histograma, obtenga un boxplot, obtenga un histograma, pero solamente para una de las variables, que es usando todo lo que vimos. También para las variables, e investigue esta función. Hay una función que se llama par_nfrow, pero acá le explica. A ver si no se fue. ¿De qué se trata? Bueno, o sea, esto más que todo está para que ustedes googleen, no son cosas complicadas de hacer. La idea es que ustedes googleen, que lo armen todo, que lo suban como PDF y yo se los corrijo, ¿sí? Lo que yo les voy a pedir es que ustedes, cualquier cosa, cualquier duda que les haya generado, las vayamos discutiendo en el foro, ¿sí? Y yo les contesto porque a mí me llega el anuncio que está en el foro. ¿Bien? Bueno. Bien. ¿Cuándo hay que entregarlo, Teresa, el trabajo este?
Miren, la idea es que si ustedes hagan esto para que ya tengan la ejercitación para el otro tema. Bien. Yo no los voy a correr porque me parece que el interés de ustedes es aprender. Sí, yo necesito que estén todos para evaluarlos cuando termine el curso. Pero yo te diría que los vayas haciendo y que si tenés problemas los vemos. Y si alguna vez se les complica y quieren que hagamos una clase extra porque, no sé, les complicó, porque les apareció algo, eso lo podemos ir hablando. ¿Sí? Dale. Este horario les Perfecto. viene a todos bien. ¿Cómo? Este horario a todos les viene bien. Sí, Bien. No, porque por lo general los que toman estos cursos trabajan, entonces quedan libres después de las 5. Si lo hacemos temprano o a la tarde se les complica. Por eso les pregunto. Bueno, entonces quedamos así. Si alguna vez pasa algo, si alguna vez nos ponemos de acuerdo y queremos tomar la clase en otro horario o otra clase extra, eso no hay problema y lo hablamos, ¿sí? Mira, Teresa, te hago una consulta. Sí. Esto quedó grabado. Sí, porque acá está. Ya, mira. Perdí media clase más o menos.